Hola familia y amigos, damos continuidad al estudio del libro del Apocalipsis, recordando de que debemos orar antes de empezar a ver el video, igual hago yo antes de empezar la enseñanza, el escudriñar la palabra de Dios. Estamos en esta ocasión en examinar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esto está en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 12 en adelante, hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Que el Señor le reprenda. Toda vez que pronunciemos su nombre, sea reprendido por el Señor Jesucristo. Pero tengo unas pocas palabras contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bendito Dios. Tremenda esta promesa para los que vencen estando en la situación de la iglesia de Pérgamo. Aquí en esta iglesia quiero hacer referencia a algo que muy poco se enseña en las iglesias, y es justamente con respecto a lo que este pueblo de Dios, que había sido redimido en la sangre del Cordero, que Dios plantó justamente en el lugar donde está el trono de Satanás y donde moraba, o donde mora Satanás. No dice donde moraba, sino donde mora. Lo cual a nosotros nos enseña algunas cosas que debemos tener presente a la iglesia actual. Debemos recordar que los mensajes a las iglesias tenían un propósito, en el caso inmediato para las iglesias que estaban en esta condición, pero también era un reflejo de la iglesia de en todos los tiempos, hasta llegar a nuestros tiempos, que son los tiempos finales. O sea que para nosotros también hay un mensaje en esta iglesia y para esta iglesia. Porque hay iglesias en la actualidad que están padeciendo lo que padeció la iglesia de Pérgamo. Y aquí vale la pena enfatizar lo que era el caso de el testigo fiel del Señor, Antipas, que fue, en el caso, obispo de esta iglesia. Él padeció una muerte espantosa, pero él no negó la fe. Pérgamo era una ciudad importantísima en ese tiempo, hace aproximadamente unos 2000 años, en los cuales en ese lugar existía un templo y una estatua de Zeus, en la cual operaban en ese lugar muchas fuerzas poderosas espirituales. Era una nación o era una ciudad-nación en la cual ahí operaban mucho lo que son las fuerzas espirituales de maldad. Había muchos endemoniados. Tanto es así que había la costumbre en ese lugar, en Pérgamo, de que para ellos liberar a los endemoniados, lo que hacían es que los quemaban para sacar a los demonios que estaban pues poseyendo a estas personas. Y fue la forma pues que Antipas sufrió lo que fue el martirio. Tal vez ellos consideraban de que Antipas estuviese endemoniado, no lo sabemos, pero sí él se enfrentó a la mayor potencia en cuanto a fuerzas espirituales de maldad se refiere,
porque dice en esta porción de las Escrituras que en el lugar de Pérgamo estaba ubicado el trono de Satanás y Satanás moraba en esa región. Entonces esto es importantísimo porque la iglesia actual en varias regiones del mundo se enfrenta a fuerzas espirituales de maldad, a mucha brujería, hechicería, magia negra, pero en esos lugares, como en Pérgamo, el Señor plantó a su iglesia ahí, porque las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia del Señor. Y el Señor venció sobre toda fuerza del maligno en la cruz del Calvario. Y hay que arrebatarle las almas, no importan dónde estén estas almas ubicadas, en los lugares más terribles y oscuros de la humanidad, como era en el caso de Pérgamo. Ahora bien, aquí yo quisiera que nosotros explorásemos un poco acerca de una enseñanza que se da muy poco en las iglesias. Y es justamente la ubicación de el poder de Satanás. Porque dice aquí que el trono de Satanás estaba ubicado en Pérgamo. Y vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a esto. A mí lo que me enseña la Escritura a través de examinar estos pasajes es que Satanás no tenía su trono en los cielos. Él nunca fue, en el caso, derribado desde los cielos, refiriéndose al tercer cielo, donde mora Dios y donde está el altar de Dios, donde está el trono de Dios, sino que Satanás fue creado por Dios con un propósito bien definido. Su obra, por la cual él fue creado, fue para que él protegiese el Edén. Y es lo que vamos a ver en las Escrituras. O sea que Satanás jamás tuvo su morada en los cielos. La morada de Satanás estaba aquí en la tierra. Su trono estaba aquí en la tierra. No estaba en los cielos, sino en la tierra. Él no cayó del tercer cielo a la tierra, sino que cuando Dios lo creó con el propósito de que él fuese el querubín protector en el Edén y también del huerto del Edén. Vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a esto. Vayamos primeramente a Ezequiel en el capítulo 28 y vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a los orígenes de Satanás. Que el Señor le reprenda. Eso está en Ezequiel capítulo 28, el versículo 12 en adelante. La primera parte del capítulo 28 se refiere al rey de Tiro, a cual también el Señor lo compara con Satanás. Pero ya específicamente en el versículo 12 en adelante, entendemos que se está refiriendo justamente a la caída de este querubín protector, que Dios lo creó con la finalidad de que protegiese el Edén, protegiese el huerto del Edén, donde Dios creó al hombre en el Edén, lo creó en el Edén y lo llevó al huerto, el cual él preparó para que Adán y Eva pues ahí fructificasen y tuviesen dominio sobre toda la creación. Veamos lo que dice el capítulo 28, versículo 12. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, note usted ahora esta parte es importante, para poder entender realmente por qué afirmamos, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, de que el trono de Satanás estaba sobre la tierra, en un lugar específico con coordenadas geográficas bien definidas, que es en el caso de Pérgamo, que era parte del Edén, no del huerto del Edén, pero sí parte del Edén, porque el Edén fue formado por Dios, creado por Dios, fue hecho por Dios al oriente de donde estaba, en el caso, el trono de Satanás, en Pérgamo. Dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, y de los primores de
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego en el que te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Nótale usted lo que dice la palabra de Dios. Luzbel, en ese tiempo, en ese momento él no había caído. Dios lo crea y lo pone como querubín protector en el Edén. Y antes de que él fuese creado, ya Dios había preparado lo que eran sus flautas y sus tamboriles. ¿Por qué? Porque además de ser un querubín protector del Edén y del huerto del Edén, Luzbel tenía la responsabilidad o su ministerio era elevar alabanza desde la tierra a los cielos, al Dios de los cielos. Y por eso, cuando él fue creado, ya Dios había hecho y confeccionado sus flautas y sus tamboriles para que levantase adoración y alabanza desde la tierra que Dios había formado. O sea, a mí la palabra de Dios me dice que la caída de Luzbel no fue antes de la creación de la tierra, no. Primero Dios creó la tierra, creó todo lo que es los animales, los peces, las aves, todo lo que es los árboles y la hierba verde. Crea el Edén, después Dios planta el huerto en el Edén, y ahí está este querubín protector lleno de su hermosura. Había sido creado justamente como protector del Edén y del huerto. Su trono estaba en la tierra. No estaba en el primer cielo, estaba en la tierra. Y él ahí debería ejercer su ministerio de alabanza y adoración al Señor, también protegiendo a la creación de Dios y en este caso al hombre que fue creado para que señorease sobre la tierra. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis con respecto a esto para que tengamos nosotros entendimiento de lo que estamos diciendo. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, dice así la palabra del Señor. Hagamos, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Aquí hay, en este aspecto de la creación de Adán, ahí hay una revelación que más adelante la vamos a compartir. En esta ocasión no, porque si no alargaríamos mucho el video y no es el tema. Pero Dios crea al hombre y después de crearlo, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante dice, y después Dios crea, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén a oriente y puso allí al hombre que había criado. Primero crea al hombre, el hombre está en el Edén, pero Dios dice, no, voy a crear un huerto y voy a poner en este huerto al hombre que yo he creado. Yo entiendo en este pasaje que ya Luzbel estaba creado y tenía su ministerio. Pero algo sucedió desde este momento en adelante que dice, y Jehová Dios hizo
nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces habla de lo que es los 4 ríos que salían del huerto del Edén, entre ellos el río Éufrates y el río Tigres. Los otros dos ríos, el río Gihón y el río Pisón, ya no existen actualmente. Se da a entender de que a través o a raíz y a consecuencia del diluvio, estos ríos desaparecieron. Pero eran ríos que salían un solo río del huerto del Edén y después se dividía en 4. Si nosotros vamos a lo que es el inicio del río Éufrates y el río Tigres, ellos ambos se inician en Turquía, en el área de Turquía, y salen y riegan lo que es Irak y Siria, por lo cual nos da a nosotros una idea de la ubicación del huerto del Edén. Pero aquí lo importante en la enseñanza es que Dios crea la tierra y todo lo que en ella hay, crea el Edén, crea a Satanás y lo pone como ministro de la alabanza que surge de la tierra hacia los cielos, pero también le da el ministerio de ser el querubín protector, y era lleno de hermosura, toda su vestidura eran piedras preciosas, y esa era la función de Luzbel. Pero en el camino, yo puedo imaginar que cuando Luzbel escucha, después que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, y le da autoridad sobre toda la creación, sobre la tierra, sobre los animales, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre toda animal que se arrastra sobre la tierra y sobre los peces, Dios le da el señorío a esta nueva creación, a Adán. Yo creo que ahí comienza a tener Luzbel problemas con respecto a su integridad. Porque además de eso, Dios lo pone como protector del huerto en el cual había puesto a Adán. A partir de ese momento, hasta el momento de la caída de Adán, pudieron haber transcurrido muchos años, siglos o miles de años. La Biblia no nos los dice, pero sí nos da a entender de que pasó un tiempo, porque después que Dios pone a Adán, que había creado, y lo pone en el huerto, es en el huerto donde Dios le da a Adán aquel sueño profundo y saca de su costilla a varona, a su compañera, porque dijo Dios, no es bueno que Adán esté solo. O sea, ya del momento en que Adán, el hombre, estaba solo y fue creado por Dios y puesto en el Edén, en el huerto que Dios había labrado, ahí comenzó Satanás a tener problemas. Y ahí donde vino la soberbia y vino la insensatez en su corazón y decidió rebelarse contra Dios. Posiblemente Satanás pensó de que toda esta creación era para él, para que él fuese el Señor en esta creación. Pero Dios tenía un plan diferente. Él quería poner que fuese el hombre el que señorease sobre la creación. Satanás, en el caso, Luzbel sería solamente el querubín protector y además también el que le elevaría las alabanzas y la adoración a Dios. Y por eso pues Dios creó todos los tamboriles y las flautas, las cuales él ejercería su ministerio, que era un ministerio terrenal, pero que elevaría hacia los cielos la alabanza desde la tierra, esta nueva creación que Dios había preparado. Siendo así, sucede pues la rebelión, viene la caída de Satanás y vamos a lo que es Isaías 14, donde también nos habla a nosotros de que el trono de Luzbel estaba en la tierra. No en los cielos, sino en la tierra, porque era el lugar donde Dios lo había puesto después que lo creó, y lo creó con el propósito y una obra específica que fuese el querubín protector de su obra aquí en la tierra. Y además que fuese el que elevase las alabanzas
a los cielos. Y tendría que cuidar al hombre y a su descendencia, porque era el hombre y su descendencia los llamados a enseñorearse sobre toda la tierra. Pues bien, dice el capítulo 14 de Isaías, el versículo 12 en adelante, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Porque decías en tu corazón: subiré al cielo, significa que él no estaba en el cielo. Pero mire que usted que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Entonces pareciese que hay una contradicción, pero no la hay, porque Satanás tenía acceso, sí, al tercer cielo, al segundo cielo, al primer cielo, pero su trono estaba sobre la tierra. Aunque como un ser espiritual, él tenía acceso a los tres cielos. Entonces por eso es que dice: ¿cómo caíste del cielo? Él tenía acceso al cielo, pero ya se le cerró ese acceso a Satanás en su caída, porque él se había rebelado. Y la rebelión lo dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Significa que él no moraba allá. Es como dice Apocalipsis, capítulo 2, en el mensaje a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era vecina de Satanás, de su trono y de su morada, porque en este lugar de Asia Menor, que en este caso Turquía, ahí estaba realmente el Edén, y cerca estaba el huerto del Edén, en la cual Dios puso a Adán. Así que Satanás, él estaba justamente en la tierra y su trono estaba en la tierra, pero él aspiraba a estar entre las estrellas y los ángeles en el cielo. Por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de altivez. Entonces decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Significa que su trono estaba aquí en la tierra. Pero él dice: levantaré mi trono en los cielos. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que las Escrituras nos enseñan, mis amados, de que Luzbel en sus inicios, su trono estaba aquí en la tierra, y se mantuvo y se mantiene el trono de Satanás aquí en la tierra. Porque cuando él cambia o cae, su nombre se cambia, ya no es Luzbel, ahora es Satanás o es el diablo, pero su trono se mantiene aquí en la tierra. Y esto es importante porque significa de que Satanás tiene autoridad, poder y dominio aquí en la tierra, pero no puede prevalecer sobre la obra que Dios ha hecho, sigue haciendo entre hombres y mujeres que han sido redimidos en la sangre del Cordero. Porque nosotros que recibimos el nombre de Jesucristo en nuestros corazones, recibimos toda potestad y toda autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. Satanás se tornó un enemigo de Dios tan pronto él dispuso su corazón en rebelarse y contradecir los designios de Dios, porque Dios le había establecido a él que fuese aquí en la tierra su dominio, su trono y su potestad. Por eso es que Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Porque tan pronto Adán desobedece a Dios, él le entrega la autoridad que Dios le había dado y el señorío que Dios le había dado a Adán, se lo traspasa a Satanás por su desobediencia. Entonces, Satanás amplía su dominio porque el hombre, Adán, había desobedecido a Dios y quebrantó realmente el mandato por el cual Dios lo había creado, en el caso de Adán, para que señorease sobre toda la tierra. Ahora este señorío fue traspasado al príncipe de este mundo, que es
Satanás. Ahora bien, así como Satanás, junto con él también había otros príncipes que eran los príncipes de las naciones, potestades, estamos hablando de potestades espirituales, con los cuales se rebelaron juntamente con Satanás. A muchos se les enseña de que él arrastró a muchos ángeles del cielo a la tierra en su rebelión. Yo creo que no. Conforme a lo que enseña la palabra de Dios, Dios cuando crea la tierra también la divide por naciones que serían ocupadas por los descendientes de Abraham. Y a cada nación, a cada región de la tierra o del mundo, Dios estableció también principados y potestades, tronos, seres espirituales creados por Dios para que en armonía con Luzbel y el hombre creado con Dios, desde la tierra se elevase adoración y alabanza a Dios y toda la tierra fuese llena de la gloria del Señor. Ese eran en el principio los propósitos de Dios. Pero Satanás con su rebelión también llevó consigo y arrastró consigo muchos principados y muchas potestades creadas por Dios para que estuviesen aquí en esta tierra sirviéndole a Dios en alabanza, en adoración, en lo que es el ejercicio del dominio de Dios aquí en la tierra, pero en armonía con su creación que es el hombre. Pero Satanás se rebela con Dios y hace del hombre su enemigo. Y a partir del momento de su caída, comienza entonces lo que es aquella situación de tratar de destruir la obra de Dios redimida en la sangre del Cordero. Porque el hombre se había perdido totalmente, se hizo esclavo del pecado, se subyugó totalmente al dominio de Satanás, saliendo de la obediencia de la palabra de Dios. Y ahora el hombre vivía y vive bajo las sombras del pecado, bajo el dominio del reinado de Satanás aquí en la tierra, que le fue quitado el poder a él en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros tenemos que ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado cuando Él vence en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 10. Aquí también se nos da algo de entendimiento con respecto a estas potestades espirituales creadas por Dios primero para servirle, pero en su rebelión ellos ahora sirven a Satanás y se tornan totalmente enemigos de Dios y enemigos del hombre. Son fuerzas contrarias a la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 10 se habla de una visión que tuvo Daniel, y en esta visión él está orando y él está clamando a Dios para que Dios le dé sabiduría acerca de cómo será el retorno de Israel a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel, porque ellos estaban cautivos en Babilonia. Y Daniel comienza a escudriñar en la palabra de Dios para ver cuándo era el tiempo del cumplimiento, y él comienza a orar. Y él está orando y está clamando, y es lo que define este pasaje del capítulo 10, versículo 12, dice, cuando se tiene la visión, se aparece el mismo Señor Jesús a Daniel para darle revelación. Y mire lo que dice el Señor en esta revelación a Daniel. Le dice, entonces me dijo la visión que él tuvo, porque él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, con una vestidura gloriosa, y define en esta visión, en los primeros versículos del capítulo 10, lo que es la imagen del Hijo del Hombre antes de encarnar, que es el Hijo de Dios. Dice en el versículo 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí habla la Escritura de que Persia, el reino de Persia, tenía un príncipe, una potestad, tenía una entidad espiritual poderosa que era la que dominaba
a este reino. Era un dominio espiritual. Así como Satanás tenía su trono en el Edén, que después se torna en Pérgamo, o parte en Pérgamo, y ahí está el trono de Satanás en Pérgamo, en esa región, y la morada de Satanás está en toda esa área regional. Pues en Persia y en todos los países habían potestades, príncipes, llamados príncipes, que son príncipes de las potestades del aire, príncipes de maldad. Significa que estos príncipes también fueron creados por Dios, al igual que Satanás, para que le sirviesen a él desde la tierra. Porque a la medida en que la tierra fuese llenada por los hombres, todos debíamos de servirle al Señor en armonía con estas fuerzas espirituales. Pero ellas se tornaron en oposición a Dios. Entonces, Daniel nos habla y nos abre los ojos de que cada nación y cada reino tiene un príncipe y una potestad del aire que gobierna estas regiones. Más adelante, aquí mismo en el versículo 20, dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Lo cual nos dice que Grecia, Persia, Roma y todas las naciones en ese tiempo y actualmente tienen un príncipe que las gobierna. Esos son los principados a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Es lo que dice Efesios capítulo 6. Es un pasaje conocido, o sea que no lo vamos a leer, o vamos a leerlo porque sí vale la pena para aquellos que no están muy familiarizados con la palabra de Dios, puedan entender de que la iglesia, nosotros tenemos que enfrentar estas potestades para poder nosotros cumplir con lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en los lugares donde estemos. En los países de los cuales estemos nosotros como iglesia del Señor, habrá luchas espirituales en mayor o menor magnitud. Pero sí tenemos que enfrentarlas sabiendo de que el Señor es con nosotros, el poder de la fuerza del Señor es con nosotros. El Señor nos ha dado las herramientas, lo que es la armadura de Dios para que nosotros podamos vencerlas y no dejarnos influenciar por estas fuerzas espirituales de maldad. En Efesios capítulo 6, el versículo 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Acuérdense lo que hablamos de los príncipes de las naciones. Cada nación tiene su príncipe. Son fuerzas espirituales poderosas de maldad que gobiernan y dominan esa nación. Pero nosotros la podemos vencer en el poder de la fuerza del Señor. Entonces dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Dios espera que nosotros estemos suficientemente preparados con las herramientas que Él nos da para que podamos nosotros vencer a las artimañas de estas fuerzas espirituales de maldad. Para terminar esta parte, veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, que habla de la creación de Dios de estos tronos, las cuales fueron creadas justamente para la gloria de su nombre, y todas tienen que estar sometidas al dominio de nuestro Señor Jesucristo, que las venció en la cruz del Calvario. Pero la venció justamente pagando con su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario, para así pagar el precio por el pecado y destituir, despojar a estos principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, para que el hombre pudiese entonces ejercer su nuevo ministerio, ahora como hombre redimido por su sangre, por la sangre del Señor Jesucristo, hasta nuestra reunión con Él. Hasta que nosotros, como es el mensaje a Pérgamo,
a la iglesia de Pérgamo y a todas las iglesias hasta que venciéramos o vencemos o obtendremos la victoria en este nuestro transitar como personas en este mundo. Vamos a ver lo que dice Colosenses, el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Hijo de Dios se hizo visible en Cristo Jesús, porque Él se encarnó. Entonces, Cristo, en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Por eso es que dice esta parte, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Él es la cabeza de toda creación. Todos estos principados y potestades fueron creados para su gloria, pero Satanás se rebeló. Y su trono está aquí en la tierra, en Pérgamo, y su morada también. Pero por todo el mundo está diseminado tronos y potestades de aquellos que juntamente con Satanás se rebelaron contra Dios. Y la iglesia del Señor está en medio de todos estos principados, en medio de todas estas potestades, como dice en Apocalipsis capítulo 2. Pero en medio de ellos nosotros tenemos la victoria. Pero en el caso del mensaje a Pérgamo, le alerta y nos alerta a nosotros el Señor de que tenemos victoria sobre estas potestades. En el caso de Pérgamo estaba enfrentado realmente al mismo trono de Satanás, pero tuvieron victoria. ¿Qué hacía Satanás y hacen todos estos principados en su lucha contra la iglesia? La somete no solamente a persecución, sino a los mayores sufrimientos para que nosotros dejemos de nuestra fe, nos apartemos de nuestra fe y aliviemos nuestro sufrimiento causado justamente por Satanás y sus huestes espirituales de maldad. En el caso de Antipas, y por eso que el Señor hace referencia a Antipas, el obispo de Pérgamo, él fue martirizado y él murió de una manera espantosa. Él fue quemado en medio de brasas ardientes, fue tirado en una olla de bronce en forma de un buey, era una paila grande, y ahí lo pusieron. Dicen algunos estudiosos de la Escritura que lo sumergieron en aceite y las brasas pues lo cocinaron vivo. Otros dicen que sin aceite, pero sea lo uno o sea lo otro, aquí en el caso, como Satanás sabe de que su destino final es el fuego eterno, él así utiliza el fuego para destruir la obra de Dios en el caso de los redimidos del Señor. Y es lo que nos habla la iglesia que está en Pérgamo, que nosotros nos vamos a enfrentar. Iglesias que están en medio de estas potestades terribles se han de enfrentar a toda la violencia, a toda la maldad de Satanás y de sus huestes, y van a perseguir a la iglesia de tal manera que los van a llevar incluso a ser quemados vivos. Nosotros tenemos información, usted lo puede ver a través de las redes sociales, a través de las noticias, que justamente en esta área de Siria, Irak, África del Norte, sobre todo, incluso en Pakistán, en el área de Turquía, a los cristianos, ellos se gozan en quemarlos vivos, además de cortarles la cabeza, de quemarlos vivos. Los conforman una pira con madera y tiran por cantidades a los cristianos que rehúsan
negar el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que les espera es una muerte espantosa, quemados vivos. Y es lo que sucedía en Pérgamo con los creyentes, en el caso con Antipas. Por eso que en el caso de el Señor le llama mi testigo fiel, que él prefirió el sufrimiento, sufrir bajo el fuego, pero no renunciar al nombre del Señor. Hoy en día la iglesia del Señor en varias partes del mundo se enfrenta a fuerzas demoníacas de maldad, pero terribles. Y como les digo, principalmente en estas áreas, sobre todo en países musulmanes, lo cual los radicales tienen un odio satánico sobre la iglesia del Señor y sobre aquellos que invocan el nombre de Jesucristo. Pues para estos hermanos en este tiempo está este mensaje de la iglesia de Pérgamo. Permanezcan fieles hasta el final, que era lo que sucedía con la iglesia de Pérgamo, que eran sometidos y por eso que en el caso el Señor se les presenta como el que tiene la espada aguda en su boca, porque lo que ha de sostener a la iglesia que sufre estos martirios es justamente la fe que viene por la palabra de Dios, pero una fe limpia, una fe sin contaminación, porque la iglesia de Pérgamo también estaba sometida, además de que estaba en la morada de Satanás y era vecina del trono de Satanás, en la cual la maldad operaba de una manera terrible. También se levantaron en esta iglesia corrientes totalmente contrarias a la fe. Eran corrientes que buscaban, corrientes teológicas que buscaban desviar a los creyentes fieles de lo que es la fe dada a nosotros por los apóstoles y por el Señor Jesucristo. Y por eso es que en esta iglesia de Pérgamo también proliferaba y estaban, y el pastor de la iglesia lo toleraba, en este caso el pastor que recibe esta carta, en ese momento, él toleraba, tal vez para no buscarse muchos problemas, en medio de la ciudad en la cual vivía, que era una ciudad volcada totalmente al satanismo, a la brujería, a la maldad, a la hechicería, ¿sí? Tal vez para estar en algún tipo de componenda para evitar la persecución, permitía que corriera dentro de la iglesia este tipo de enseñanzas como que es la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ambas doctrinas tenían que ver con la perversión sexual. Pero en el caso de los nicolaitas, específicamente la perversión sexual, porque ellos creían y aceptaban, o por lo menos era su creencia, de que el cuerpo está vendido al pecado, pero el alma y el espíritu no se pueden contaminar con las obras del cuerpo y por eso se dedicaban a las fornicaciones entre ellos, incluso entre familiares. Pero la doctrina de Balaam se refiere justamente a poner tropiezo para que los hermanos caigan en la tentación de la fornicación y también de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Balaam tiene mucho que ver con aquella doctrina que le enseña a los creyentes actualmente a que nosotros podemos buscar los deleites de este mundo, entre ellos enriquecernos, tener prosperidad material, porque esto agrada a Dios. Esa es la enseñanza que da y hacen énfasis en esto para apartar a los creyentes realmente del llamado que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. La doctrina de Balaam en la iglesia tiene que ver justamente con la teología de la prosperidad. Tiene que ver también con la confesión positiva, que tiene que ver justamente con que tú puedes crearte un ambiente próspero, confesando la palabra positiva, incluso la palabra de Dios, para que tú puedas vivir cómodamente en esta vida, lo cual contradice totalmente el mensaje del Señor. Porque nosotros hemos de estar contentos con lo que tenemos y sobre todo estar vigilando nuestras vidas para no ser contaminados por ninguna doctrina que sea contraria a la pureza del Evangelio. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo es que tiene que guardar la pureza del Evangelio, aún en medio de la maldad.
por más fuerte que sea el ambiente de hechicería, de brujería y de depravación sexual en la cual esté la iglesia, debe mantenerse pura y santa delante del Señor. Y esto es lo que le dice el Señor al final a la iglesia que está en Pérgamo. Fíjese que él no encontró prácticamente nada la cual pudiese felicitar a esta iglesia. No había casi nada positivo en ella, solamente de que mantenían la fe, mantenían el nombre, no negaban el nombre del Señor, pero estaban contaminados. Y el Señor le dice al final, arrepiéntete. Siempre en el mensaje a las iglesias, el Señor le da la oportunidad a cualquier iglesia o a cualquier hermano que esté en una iglesia o grupos de hermanos que estén en una iglesia, recordando de que estas características de las iglesias pueden estar en una sola iglesia. Las 7 características pueden estar en una sola iglesia actual, una iglesia local. O puede ser una iglesia que tenga únicamente las características de una iglesia. Puede ser, o puede tener 2 o 3 características. En este caso, las iglesias, los hermanos que estén en esta condición, tienen una oportunidad de arrepentirse. Porque el Señor no nos corta totalmente, sino que nos da la oportunidad de nosotros dejar el camino malo y volvernos a su presencia y al camino de la verdad. Le dice, arrepiéntete, pues, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, hay la oportunidad de vencer. Pero podemos vencer con la fuerza del Señor, la armadura de Dios y la oración constante, que es parte de la armadura. La oración en el Espíritu. Es lo que nos dice el Señor en el mensaje a esta iglesia. No importa en la situación espiritual en la cual nos estemos nosotros enfrentando como iglesia. Gracias a Dios, acá en nuestras iglesias en América muy poco nos enfrentamos a fuerzas espirituales de maldad que se enfrentan a nuestros hermanos en África. Algo terrible allá. Estas naciones se dedican mucho al ocultismo de una manera tremenda. Nosotros en América tenemos a Haití, una nación, incluso Brasil, Colombia, Venezuela. Se dedican mucho al ocultismo. Pues en medio de esta situación, Dios levanta a una iglesia llamada a vencer a todas estas fuerzas del mal. Porque tenemos la fuerza y el poder de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.